Hola, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad para traer una exhortación de la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 7, la pesca milagrosa. Y estaremos ministrando con el título, Inténtalo de nuevo, pero en el nombre de Jesús. Alabanza al Señor. Comienza esta lectura de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vamos a detenernos en esta expresión del maestro. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No dice para ver si pescan, para intentar pescar, para pescar. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios habla, cumple lo que promete, cumple lo que habla. El versículo 5 continúa. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, en tu nombre, porque tú lo dices, echaremos la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aleluya. Su red se rompía, pero no se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Alabanza al Señor. Las barcas se hundían, la red se rompía, pero las barcas no se hundieron. La red no se rompió, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza consigo. Cuando Dios bendice es para que disfrutemos su bendición. Las barcas se estaban hundiendo, pero el plan de Dios no era que se hundieran las barcas, ni que la red se rompiera, sino que vieran su gloria, la abundancia de su poder y su misericordia. Efesios capítulo 3, verso 20 dice que Él es poderoso, Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que actúa en nosotros. Escuche bien, Efesios 3:20. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Primero, todas las cosas, no algunas cosas. Dios no tiene límite. Alabanza al Señor. Dios es omnipotente. Todas las cosas, mucho más abundantemente. Es una expresión superlativa. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que lo que usted pueda pedir o lo que le pueda pasar por la mente a usted no va a superar el poder de Dios. Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o de lo que tú te puedas imaginar. No hay problema tan grande que tú puedas estar atravesando que sea superior al poder de Dios. No hay enfermedad, no hay problema financiero, no hay dificultad de ningún tipo que esté por encima del poder, de la misericordia, de la gracia de Dios. Así que confía, cree en Él y sobre todo obedece su palabra. Cuando creemos en Él, obedecemos su palabra, porque la fe sin obras es muerta. Bendito sea el Señor. El pasaje bíblico que hemos tomado, bendito sea el Señor, es maravilloso. La pesca milagrosa. Aquí vemos un gran milagro, pero antes del gran milagro que vamos a describir que aquí aconteció, hubo una gran frustración, una gran decepción. Aquí vamos a ver a 4 pescadores que intentaron pescar toda la noche, no pudieron lograr nada. Fue la pesca más infructuosa de su vida, de sus vidas,
pero esto los conllevó a ellos a tener el milagro más grande de sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo el propósito eterno de Dios, cuando ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, todo obra para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando una puerta se nos cierra, que Dios lo permite, es porque una más grande se va a abrir. Lo importante es estar en las manos del Señor. Todo lo que acontece en nuestro alrededor, todo lo que pasa en nuestras vidas, está dirigido por Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, pero es cuando nosotros le entregamos todas las cosas a Él, todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestra familia, nuestra finanza, nuestras vidas, nuestro corazón, que es lo más importante que Dios quiere que tú le entregues. Hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. El versículo 1 comienza diciendo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío. Jesús estaba en esta ocasión junto al lago de Genesaret. El lago de Genesaret es conocido en el Nuevo Testamento como el mar de Galilea. Es una extensión de agua dulce, grande, de aproximadamente 21 kilómetros de norte a sur, por 11 kilómetros de este a oeste, y está en una parte baja, 214 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, rodeado de montañas y de cuestas. Y en las orillas de este lago, porque es bueno que tengamos en cuenta que aunque se le llame mar, porque los antiguos lo llamaban mar por la extensión de agua, por la gran extensión de agua, era un lago. En este lago, en las orillas de este lago, solían ir muchos pescadores. Era un centro comercial. Y dice la palabra del Señor que Jesús llegó a una de las orillas del mar de Galilea o del lago de Genesaret. Y de una vez, tan pronto él llegó, comenzó la gente a llegar. Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando Jesús hablaba, sus palabras ministraban. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Aleluya. Milagros acontecían. A la gente le encantaba escuchar a Jesús porque sus palabras eran palabras de vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche, la palabra de Dios o la palabra de Cristo es viva y eficaz, viva y es eficaz, surte efecto, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto es una figura retórica, es un lenguaje figurado. En la antigüedad, el arma bélica más cortante era la espada de dos filos. Y cuando en Hebreos 4:12 se dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, se está diciendo que la palabra de Dios surte efecto más que la cosa más efectiva en este mundo. Aleluya. Que corta más que lo más cortante. Alabanza al Señor. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí se están mencionando las tres partes que componen al ser humano: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, el alma y la parte somática, que aquí está representada por las coyunturas y los tuétanos. La parte somática, la parte física, el cuerpo, aquí es representado por las coyunturas y los tuétanos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son las coyunturas? Son los enlaces de los huesos. ¿Qué son los tuétanos? Es lo más interno de los huesos, la médula ósea. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que la palabra de Dios penetra o surte efecto en las tres partes que componen al ser humano. No hay problema emocional, no hay problema del alma, bendito sea el Señor, que no sane, que no corte, que no cubra, que no impacte la palabra del Señor. No hay problema físico, no importa lo interno del problema.
No importa que sea un problema óseo, que sea un problema muscular, que sea sanguíneo, no importa. La palabra de Dios penetra. No hay enfermedad, aleluya, que no pueda sanarse a través de la palabra del Señor, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. La palabra de Dios, las promesas de Dios son poderosas para resolver cualquier tipo de necesidad. Yo quiero aclarar algo. En la médula ósea es que se producen las células sanguíneas. Y cuando dice la Biblia que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, allí donde se producen las células sanguíneas, está significando que la palabra de Dios puede penetrar a lo más profundo de la parte física del ser humano, pero a lo más profundo también de la parte espiritual, el espíritu y el alma. No hay nada que no se pueda resolver por medio del poder de Dios, a través de sus promesas, de su palabra de gloria. Confiemos, descansemos en Él. El versículo 2 continúa diciendo, y vio dos barcas, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Jesús observó, vio dos barcas que estaban cerca, y sigue diciendo el texto bíblico, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Los que estuvieron laborando en esas barcas, los que estuvieron trabajando, intentando pescar, estaban lavando sus redes y estaban remendándolas. ¿Por qué? Porque la noche anterior habían tenido un esfuerzo, habían hecho un esfuerzo encomiable, tremendo. Habían intentado pescar. Toda la noche estuvieron trabajando, intentando pescar, pero no lograron pescar nada. Era por la mañana. Cuando Jesús llega junto al lago de Genesaret, era de mañana, era temprano, y la gente comenzó a llegar. Ya grandes multitudes estaban allí, y Jesús necesitaba un podio, un púlpito, para predicarle a la multitud desde el púlpito. ¿Por qué? Porque en una parte alta se escucha mejor. Cuando hay una gran multitud, desde una parte alta se puede predicar mejor. El viento esparce la voz, y así la voz se escucha claramente entre la multitud. Jesús necesitaba una barca, y la barca que él quería utilizar era la barca de Pedro. En esa barca acontecería un tremendo milagro. Jesús le pide a Pedro la barca, su barca. Dice que entrando en una de aquellas barcas, versículo 3, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Mire qué interesante. Cuando Jesús le pide a Simón su barca, Simón presto, de manera gozosa, le presta su barca. Ya Simón había conocido a Cristo. Si nos vamos al capítulo 1 de Juan, vemos que ya Simón Pedro había tenido un encuentro con Jesús, pero no había dejado del todo la pesca. Es como cuando hay personas que ya han sido tocadas por el Señor, pero le falta algo para seguir a Cristo definitivamente. Simón y algunos de los discípulos, como Andrés, su hermano, ya habían tenido un encuentro con Cristo, pero seguían en la pesca y seguían en ciertas cosas, y todavía faltaba algo más poderoso, más profundo, que los hiciera llegar a Cristo, que los hiciera seguir a Cristo como era debido. Simón ya conocía de Cristo. En este pasaje de Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa, ya Simón conocía de Cristo, lo que todavía no le había seguido definitivamente. Y Simón le prestó su barca. Miren, lo más lindo es darle a Dios lo que Él nos pide. Cristo le pidió a Simón la barca prestada. Simón se la dio. Dale a Cristo lo que Él te pide. Entrégale todo en tu vida. Dios no se va a apropiar de lo que tú no le entregues. Dios va a tomar el control de todo cuanto tú le entregues. Escucha bien. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta del corazón. Jesús toca la puerta, pero tú tienes que abrirle. Tú eres que tienes la llave de tu corazón. Tú eres que estás dentro y tienes la llave. Jesús puede entrar a tu corazón si quiere, de manera forzosa, pero Dios no lo hace. Dios no es un Dios
de imposición. Dios es un Dios que le da al ser humano libertad de escogencia. Bendito sea el Señor. Lo que muchos conocen como libre albedrío. Tienes que abrirle tu corazón, la puerta de tu corazón. Pero cuando Él entre, tú tienes que dejar que Él se apropie de todo en tu corazón. Repito, Él no se va a apoderar de lo que tú no le entregues. Si tú le entregas tu familia, Él se va a apoderar de tu familia. Si tú le entregas tus problemas, Él se va a ocupar de tus problemas. Hasta donde tú le entregues a Dios, Dios se ocupará de ti y tomará todo el control. Lo que tú no le entregues a Dios, Dios no se va a comprometer a ocuparse de ello. Te puede ayudar por gracia, por misericordia, pero si tú le entregaste definitivamente al Señor algo, ya ese algo está en sus manos y nadie ni nada puede arrebatar algo de las manos del Señor. Por lo tanto, lo mejor es tú entregarle a Dios lo que tienes que entregarle. Entrégale tu corazón primero, pero también entrégale todo lo que tiene que ver con tu vida. Simón le prestó su barca, le entregó su barca. Ahí está, maestro. Y dice la Biblia, y sentándose el maestro, enseñaba desde la barca a la multitud. Comenzó a predicar. Simón había tenido una pesca infructuosa, habíamos dicho. Simón y Andrés, su hermano, que era su compañero de pesca. Y nada pudieron pescar. Simón se olvidó de la pesca infructuosa. Y Simón, es bueno apuntalar que era casado. La Biblia habla de la suegra de Pedro. Y todo aquel que tiene suegra es porque tiene esposa. La Biblia no habla si Simón tenía hijos, pero es probable que los tuviera. Y Simón no había pescado nada, no iba a llevar nada a su casa, no iba a llevar el sustento diario. De seguro que estaba desesperanzado, estaba frustrado, una pesca infructuosa, amado. No pescó nada. Quizá alguno que me esté escuchando es comerciante y quizá viva del día a día. Hay formas de comercio donde se vive del día a día, donde usted tiene que llevar algo a su casa todos los días. En este caso, Simón no iba a llevar nada. Me imagino yo, Simón, frustrado, porque es que siempre pescaban algo. Eran pescadores profesionales. Miren, de los 12 apóstoles, 4 eran pescadores profesionales. Tenemos a Simón, tenemos a Andrés, tenemos a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que Zebedeo era un comerciante de la pesca, era un empresario de la pesca, y Juan y Jacobo, sus hijos, trabajaban con él. 4 de los 12 apóstoles eran pescadores profesionales, incluyendo al de esta historia, a Simón Pedro. Y Simón siempre pescaba. Me imagino que siempre pescaba, pero esta vez, antes de Cristo llegar, esa noche no pudo pescar nada. Las puertas se le cerraron. ¿Por qué? Porque una puerta más grande estaba por abrirse. Mis amados, Dios sabe todas las cosas. Dios es el que cierra la puerta y nadie la abre. Pero cuando la abre, nadie la cierra. Bendito sea el Señor. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano se afanan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta pesca se tornó infructuosa, terrible. Usted sabe lo que es no pescar ni siquiera un pescado. ¿Dónde estaban los peces? Aleluya. Toda la noche habían intentado pescar, dice la Biblia, antes de que Jesús llegara al lugar por la mañana. En una ocasión, yo tuve que preguntarle a un pescador profesional sobre cómo es que se pesca. Yo no tengo mucha experiencia en pesca. No tenía mucha experiencia en pesca. Y para predicar de esta porción bíblica, recuerdo que para predicar con más precisión, investigué sobre la pesca. Y encontré un pescador profesional. Y le hice una pregunta. Yo le dije, ¿cuáles son los lugares más adecuados para pescar? Él me dijo, depende. Si es mar abierto, si es un mar o si es un lago. Y él me dijo, en los lagos, me dijo él, los lugares más adecuados para pescar son las orillas, en los lagos. Y este era un lago. Es bueno que tengamos en cuenta que el mar de Galilea es un lago. Es un lago de agua dulce.
como decíamos ahorita, de aproximadamente 21 kilómetros de norte a sur por 11 kilómetros de este a oeste, pero es un lago. Y los lugares más adecuados para pescar son las orillas. Él me dijo, son las orillas. Y yo le pregunté, ¿y cuál es el tiempo más adecuado? Él me dijo, bueno, muchos pescan en el día, en la noche, no importa, pero la noche es muy interesante, porque en la noche los rayos del sol no golpean las aguas y los peces están tranquilos. Entonces él me decía, varón de Dios, yo no sé si los peces duermen, pero los peces se quedan como tranquilos, se quedan como boyando, tranquilos, y muchas veces toman las orillas del lago y se quedan tranquilos. Entonces los pescadores aprovechan la noche y aprovechan las orillas para pescar. Muy interesante esto. Entonces yo me imagino que estos pescadores, Simón y Andrés, que eran compañeros de barca, compañeros de pesca, intentaron pescar en todas las orillas. Lo hicieron en la noche, dice el relato bíblico, pero me imagino que recorrieron todas las orillas, pero no pudieron pescar nada. Tiraban la red, la sacaban vacía. ¿Qué es esto? Me imagino a Simón diciéndole a Andrés, Andrés, ¿qué es esto? ¿Dónde están los peces hoy? ¿A dónde se fueron los peces hoy? Los peces estaban dispersos, siempre pescaban, pero esa vez no pudieron pescar. Tal vez tú estás atravesando un momento difícil en que no puedes pescar nada, en que no te resultan las cosas. Y es porque Dios se va a glorificar en tu vida. No te desesperes. Lo que Dios quiere es que tú no te desesperes. Él te está probando. Las cosas te están saliendo mal, pero si tú estás en obediencia, porque eso es importante que lo tengamos en cuenta, hay que entregarle el corazón a Cristo y hay que rendirse al Señor y rendirle toda la vida al Señor para que Él tome el control de nosotros y las cosas nos salgan bien. Si usted está en la voluntad de Dios y usted ve que todo le está saliendo contrario, espere, confíe, porque Dios lo puede estar probando. En este caso, en esta ocasión, intentaron pescar. Me imagino que por todas las orillas. Yo voy más lejos. Yo pienso que como no les resultó en los lugares adecuados, en las orillas del lago, entonces se fueron más para adentro. Porque el que es persistente y el que es sabio, lo intenta de todas las maneras. Ellos recorrieron las orillas y recorrieron mar adentro, pero no pudieron pescar nada. Porque es que Dios estaba ahí. Dios estaba permitiendo eso para glorificarse. Aleluya. Dice la Biblia, bástate mi gracia, porque mi poder se muestra perfecto en la debilidad. Cuando no se puede, cuando el asunto está difícil, ahí es que se muestra la gloria de Dios. Yo no sé cuál es tu situación, pero confía. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En los lugares adecuados, oiga, vaya notando, en los lugares adecuados, en el tiempo adecuado, la noche, lugares adecuados, las orillas, tiempo adecuado, la noche, con las herramientas adecuadas, porque yo me imagino que como pescadores profesionales que eran, utilizaron las redes adecuadas para pescar, las prepararon el día anterior, todo preparado, herramientas adecuadas y también las metodologías o los métodos adecuados. Como pescadores profesionales que eran, es seguro que lanzaron la red de la manera adecuada. Lo hacían como pescadores profesionales. Sin embargo, no pudieron lograr nada, ni en el tiempo adecuado, ni en los lugares adecuados, ni con las herramientas adecuadas, ni con las metodologías adecuadas. Porque lo estaban haciendo con sus fuerzas y Dios lo estaba permitiendo. Lo has intentado de muchas formas. Inténtalo de nuevo, pero esta vez en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Jesús, después de dar el discurso que estuvo dando, después de ministrar a la multitud, y Simón estar sentado, porque quiero aclarar esto, Simón se sentó a escuchar la palabra del Señor. Se olvidó de la frustración. Se olvidó de que no pescó nada, de que no iba a llevar nada a su familia. Él se olvidó de eso. ¡Qué lindo! Cuando estamos ante la presencia del Señor, cuando estamos en un culto, cuando estamos en una atmósfera de bendición de Dios, hay que olvidarse de los problemas. Hay que confiar en Dios, dejar que Dios tome el control de todo. Cuando llegue el momento en que Jesús está en un lugar y que sentimos su presencia y que Dios nos quiere en ese lugar, vamos a olvidarnos del problema. Vamos a prestar atención a la palabra del Señor, porque Dios va a ocuparse de lo que a ti te preocupa. Simón se puso a escuchar la palabra del Señor
Comenzó a escuchar a Cristo, esas palabras de vida, esas palabras penetrantes, y Simón se olvidó. Y entonces cuando Cristo terminó de hablar, entonces es que le dice a Simón, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, escuche bien, y echad vuestras redes para pescar, como decíamos ahorita, para pescar, no para intentar pescar, no para ver si pescan, para pescar. Ustedes lo van a hacer, pero tienes que obedecer. Pedro, tienes que obedecer. Boga mar adentro. Primero, era de día. Decíamos ahorita que en lo humano, en lo natural, los lugares adecuados son las orillas. El tiempo adecuado, la noche. Ahora Jesús en el día, aleluya, en el día le dice a Simón, boga mar adentro. Ve no a las orillas, que son los lugares adecuados en lo natural, en lo humano. Ve ahora mar adentro o lago adentro, porque decíamos que es un lago. El mar de Galilea es un lago. Boga adentro, vete a la profundidad. Porque si para el mundo lo correcto, lo común, lo natural, lo adecuado son las orillas, para Dios, en lo de Dios es la profundidad. Lo de Dios puede ser contradictorio para el mundo, pero es perfecto. Dios ama la profundidad. Boga mar adentro. Aunque para el mundo sea lo contrario, boga mar adentro. Métete en la profundidad de Dios. Te dirán loco, te dirán fanático, te dirán lo que sea, no entenderán lo que estás haciendo, pero Dios te dice, boga mar adentro, métete en lo profundo. Tal vez no te entiendan y te critiquen y te combatan, boga mar adentro, aunque sea lo contrario a lo corriente. Jesús le dice, boga mar adentro. Ahora le habla un carpintero, que de hecho era más que un carpintero, es más que un carpintero, a pescadores profesionales. Le está hablando un hombre que no tiene el oficio de la pesca como profesión, a pescadores profesionales. Les está diciendo a ellos cómo hacer el asunto, cuando ellos lo intentaron de todas las maneras, como pescadores profesionales, pero lo intentaron con sus fuerzas. Porque repito, si Jehová no edificare la casa, en vano se afanan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Haz las cosas a la manera de Dios. Lo has intentado a tu manera, en la manera correcta, humanamente hablando, pero no te ha funcionado. Porque tú eres de Dios. A ti te va a funcionar el asunto cuando lo hagas a la manera de Dios. Porque tú eres de Dios. Hay personas que han sido marcadas de una manera tan especial que la felicidad de ellos en todo el sentido de la palabra está en la perfecta voluntad de Dios. El éxito. Tú que me estás escuchando, que has sido marcado por Dios, tú estás como un pez de agua dulce en agua salada. Estás en un lugar equivocado, estás en el mundo, cuando tienes que estar dentro del camino del Señor. ¿Qué tú buscas? Que tú buscas fuera. Si tú sabes que Dios te ha hablado de muchas maneras, si tú sabes que Dios ha tratado contigo de todas las formas, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Haz caso. Es tiempo de que ya definitivamente sigas al Maestro. Decíamos que Simón ya conocía de Cristo. En Juan capítulo 1 se habla de ello. Hablábamos de esto ahorita. Pero en este episodio es que sigue a Jesús definitivamente. Es tiempo de que tú le sigas ya definitivamente. Y dice, boga mar adentro. Jesús le dijo, boga mar adentro. Dice el texto, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. De día, lugar inadecuado. Pero Jesús era quien le estaba hablando. Inadecuado para el mundo. Para el mundo. Pero observe que en la Biblia el día tiene un simbolismo muy lindo. Aleluya. Dice la Escritura, nosotros no somos de la noche, somos del día. Aleluya. Y aquí dice, boga mar adentro. Jesús le habla de día. El supuesto carpintero le habla al pescador profesional. Pero repito, era más que un carpintero. Él es más que un carpintero. Él es el Hijo de Dios que te está hablando. Le habló a Pedro y te está hablando a ti. Y te dice, boga mar adentro, entra a la profundidad. Aunque el mundo no te entienda, métete a la profundidad. Aunque esto sea contrario al sistema del mundo, a lo que la gente entiende, es el sistema de Dios, la profundidad. Boga mar adentro. Tiempo inadecuado, lugar inadecuado. Quizá para algunos la persona inadecuada
para hablarle a un pescador profesional. Aleluya. Y también habían terminado, esto es muy interesante, que ya estaban remendando las redes. Cuando Jesús comienza a hablar, estaban remendando las redes, ya las redes estaban arregladas y estaban limpiadas de algas, de diferentes partículas que se adherían a las redes. Las redes estaban limpias, estaban ya preparadas para otra jornada porque habían terminado. Pero cuando el hombre termina es cuando Dios comienza. Obedece a Dios. Este es el tiempo de comenzar. Dios te habla hoy. Quizás tú has terminado, quizás tú estás frustrado, quizás tú dices, yo no puedo más. Quizás tú estás pensando, ya yo lo intenté de todas las maneras, pero nada he podido lograr. Dios te dice, inténtalo de nuevo, pero en mi nombre esta vez. Cuando tú terminas es probablemente cuando Dios va a comenzar en tu vida. En este momento has terminado, ¿verdad? Tú que me escuchas, has terminado. Dios te dice, boga mar adentro y echa la red para pescar, porque vas a pescar. Inténtalo de nuevo, pero en el nombre de Jesús vas a pescar. Y dice la Biblia que ellos obedecieron, porque ahí está el punto, hay que obedecer, aunque no entendamos. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, hemos estado afanados y nada hemos pescado. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero en tu nombre, por tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. Ellos se fueron y dice la Biblia, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Aleluya. Parece ser que todos los peces que estaban dispersos, que en la noche tenían que estar en el lugar correcto, no estaban. ¿Dónde estaban los peces? Disgregados por todos los sitios. Pero entonces los peces ahora, mar adentro, se unen. Porque Jesús parece que le dio la orden. Dios, el Dios del cielo, le dijo, cojan para allá, porque mi siervo va para allá. Aleluya, la bendición te perseguirá. Cuando Dios se determine abrir la puerta en tu vida, no habrá quien la cierre, porque Él es quien abre la puerta y nadie la cierra. Este era el tiempo de la bendición de Simón. Todos los peces se juntaron, concurrieron en el lugar a donde iba el siervo de Dios. Todos los peces que estaban disgregados, aleluya, se juntaron. Fue como si se juntaran todos los peces en un mismo lugar. Y cuando Simón fue a aquel lugar, al punto de la perfecta voluntad de Dios, a donde Dios lo envió, cuando tira la red, están todos los peces ahí juntos. Aleluya. Porque Dios pondrá la bendición en tus manos, pero obedécele, ponte en las manos de Él. Confía en Él, descansa en Él, entrégale tu corazón, ya está bueno. Es tiempo de que le creas a Dios y de que confíes en Él con toda tu alma, obedeciéndole. Y tirando la red, se llenó de peces y su red se rompía. Eran tantos los pescados que la red se rompía. Se sorprendieron cuando están alando la red, encuentran que está tan pesada. Me imagino que no entienden lo que está pasando. Cuando están ya chequeando de cerca, es que está llena de pescado. La red está llena de pescados. Entonces dice la Biblia que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Al principio decíamos que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Dos barcas. No sabemos qué pasó con la otra barca. La barca en la cual estaba Simón fue la barca del milagro, en la cual Jesús se subió y predicó desde ella. La barca del milagro, la barca que Simón le prestó fue la barca del milagro. Pero ¿y la otra barca? No sabemos. Lo cierto es que tuvieron que llamar a esas personas de la otra barca para ayudarles. Aleluya. Y vinieron a ayudarles. Dice la Biblia que vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aleluya. La red se rompía, como decíamos ahorita, y las barcas se hundían para que vieran el milagro de Dios, la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, el poder sobreabundante de Dios. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestro regazo. Aleluya. Cuando Dios llega a tiempo, y cuando interviene lo hace
con poder, con calidad, con gracia. Espera en Dios porque Él llegará en tu auxilio, y cuando llegue en tu auxilio te vas a gozar. Aunque hayas vivido la experiencia más infructuosa, que fue la que vivieron estos pescadores, la pesca más infructuosa en la noche, la más infructuosa, nunca habían tenido una pesca tan infructuosa como esta. La de la noche, cuando en la noche intentaron pescar con sus propias fuerzas, es porque vino la pesca más gloriosa, aleluya, cuando vino Jesús. Ellos lo intentaron con sus fuerzas, por los medios naturales, de la manera correcta, naturalmente, pero sin Dios. Ahora lo intentaron en el nombre de Jesús y le funcionó. A ti te va a funcionar lo que nunca te ha funcionado con tus propias fuerzas. Aún teniendo los métodos adecuados, aún teniendo todo a tu favor, no te ha funcionado porque tú eres de Dios, porque te va a funcionar cuando tú vengas a Cristo, cuando tú te pongas en sus manos, cuando tú lo hagas en el nombre de Jesús. Inténtalo de nuevo, pero en el nombre de Jesús. Te va a funcionar cuando tú entiendas que es Él y no tú, que es con sus fuerzas y no con tus fuerzas. Cuando tú le des la gloria a Él, cuando tú estés consciente de que quien te ayuda es Dios, de que lo que tú has logrado ha sido por su gracia, cuando tengas conciencia plena de que tú dependes de Él. Dios está esperando que tú entiendas a profundidad que tu vida le pertenece, que lo que has logrado ha sido por su misericordia. Inténtalo de nuevo, pero con conciencia esta vez de que Él es tu ayudador, de que Él es tu sanador, de que Él es tu proveedor, de que Él es tu todo. Inténtalo de nuevo, pero en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú digas conmigo, mirando este video, en el nombre de Jesús. Pienses en tu problema, pienses en tu necesidad que no has podido resolver, pienses en todas las formas que tú has empleado para resolver ese problema. Y yo te digo de parte de Dios, inténtalo de nuevo, pero en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho, la paz del Rey te cubra. Shalom Alejem. Su hermano Ángel Darío Reyes estuvo con ustedes.